Bueno, lo ha dicho. Un día contestaré yo. Vamos con más asuntos, porque hay tela que cortar. Va a ser esta tarde. El ministro Grande Marlaska va a comparecer en unas horitas en la Comisión de Interior del Congreso, ya lo saben, por el llamado caso Cuarteles, que está investigando esas presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras en hasta 13 comandancias de la Guardia Civil. Es una comparecencia que llega, además, muy pocos días después de la dimisión de la que hasta ahora era la directora de la Guardia Civil, de María Gámez, en este caso tras la imputación de su marido salpicado por la trama de los ERE. Sara. Sí, a las 5 de la tarde arranca esa comparecencia de Fernando Grande Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso. Es el acuerdo al que llegaron el PSOE y sus socios para evitar una comisión de investigación específica del caso mediador, del caso Tito Berni, como pedía el Partido Popular. Acordaron poner el foco en el caso Cuarteles, esa presunta adjudicación irregular de obras de renovación en 13 cuarteles de la Guardia Civil por valor de más de 3 millones de euros, aunque también aparece un empresario que está vinculado además con el caso mediador, una comparecencia que se celebra 5 días después de la dimisión de la hasta ahora directora de la Guardia Civil, de María Gámez, en principio por la implicación, la imputación de su marido en un presunto caso de corrupción relacionado con los ERE de Andalucía. Será sustituida por Mercedes González, nombrada probablemente mañana. La oposición quiere saber si en esa dimisión tuvo algo que ver el caso mediador o el caso Cuarteles. Quieren explicaciones, pero Fernando Grande Marlaska niega que haya fantasmas detrás de esa dimisión. Dice que lo hizo María Gámez por decencia democrática. No hay ningún fantasma oculto, que la dimisión de la directora de la Guardia Civil se debe exclusivamente a una dignidad democrática máxima, que la actuación de la directora de la Guardia Civil presentando su dimisión está en unos niveles de responsabilidad democrática, de dignidad también democrática, que es desconocida para el conjunto de los partidos de la derecha. Me voy con la sensación agridulce que les dije el otro día por la salida de la directora general de la Guardia Civil, pero me voy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado todo el equipo a lo largo de estos 2 años y espero servir a la Guardia Civil en mi próximo destino también como sirven ellos a España. Ahí ese rótulo de Mercedes González, todavía delegada del Gobierno, pero precisamente hoy en un acto con la Guardia Civil. Ella va a estar al frente del Instituto Armado a partir de ahora. Por cierto, que las obras de remodelación en esos 13 cuarteles que decíamos dejaron de lado obras en otros acuartelamientos donde quizás las necesidades eran mayores si juzgamos las fotografías que se han publicado este fin de semana. Cuarteles en los que prácticamente se habían olvidado de su existencia porque estaban en un estado lamentable. José Ignacio. Fotografías, Miguel, que podemos ver en Voz Populi que hablan por sí solas. Vemos las humedades muy importantes en un cuartel de Tenerife, la terraza ennegrecida y abollada en una instalación en Gijón, cuartos de baño absolutamente inutilizables en Córdoba. De ahí el contraste, porque precisamente lo que se estudia en el caso Cuarteles fueron concesiones para hacer obras y reformas en los cuarteles. De ahí que la Asociación Unificada de Guardias Civiles hable de un contraste indigno y de una situación inédita desde los tiempos de Luis Roldán. Uno de los episodios que aparece en ese caso Cuarteles nos sitúa en Badajoz, en Fuentecantos. Ahí se cobraron 60.000 euros por una obra cuyo coste real fue de 12.000 euros. Gracias, José. Vamos a saludar a Pedro Carmona, es portavoz precisamente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntarle en primer lugar, porque estamos a muy pocas horas de esa comparecencia del ministro Marlaska, va a ser a las 5 en el Congreso, ¿qué esperan de esa comparecencia? Bien, como ya hemos reiterado, la necesidad de que el ministro Marlaska acuda a comparecencia en el Congreso para que aclare los posibles casos de corrupción que se están llevando a efecto y que están salpicando la imagen y la dignidad de la Guardia Civil, como es el caso Mediador y el caso Cuarteles. Y lo que recientemente ha sucedido dentro del seno del cuerpo es la dimisión de la directora general del cuerpo, María Gámez. Ustedes están hablando en estos últimos días, cuando hemos ido conociendo más detalles de este caso Cuarteles, del mayor caso de corrupción en la Guardia Civil desde los tiempos de Luis Roldán. Así es, lo que está sucediendo dentro de lo que es la institución, más de 13 comandancias de la Guardia Civil que están afectadas, y lo que nos va llegando a través de lo que es las instancias judiciales, nos tememos lo peor y por eso hablamos de que es uno de los peores casos de corrupción que desde la era Roldán.
Entendemos, por tanto, que esas imágenes que hemos visto ahora de otros cuarteles donde prácticamente las paredes se caen a cachos, mientras en otros en concreto, donde las ayudas estaban muy centralizadas y donde veíamos después que había un destinatario que prácticamente se lo llevaba todo, ¿no les sorprenderá a ustedes? Para nada, las denuncias de los agentes a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles son continuas. El contraste ya se ve, cuarteles que están completamente con mucha falta de rehabilitación, con carencias de subsanar obras y desperfectos. Ahora contrasta con esto que nos llega, con estos presuntos casos de corrupción, de desvío, irregularidades de fondos en licitaciones, que no se sabe dónde está el dinero, en qué se ha empleado ese dinero, si no es para arreglar cuarteles, que son cuarteles donde los guardias civiles están realizando el servicio día a día y están realizando una atención al ciudadano, en favor de la seguridad ciudadana. Señor Carmona, estamos hablando de un caso, por ser justos también, que trasciende un poco a María Gámez, es anterior al menos. Me gustaría interpretar cómo valoran ustedes su salida y sobre todo qué esperan, ¿no?, de la nueva directora a la que escuchábamos hace apenas unos minutos, de Mercedes González. AUGC ha enviado al Ministerio de Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil un plan de choque para atajar estos casos posibles de corrupción. Es necesario implantar en la Guardia Civil la regeneración y democratización de la institución. También hemos reclamado a la antigua directora, María Gámez, y a la que reclamamos a la que entrará, será ya mañana, la nueva directora, nuevos avances en materia de derechos profesionales, sociales y económicos para los guardias civiles, la reincorporación de los guardias civiles que fueron expulsados, una jornada laboral digna para los agentes, una jubilación digna. Son cuestiones que a día de hoy están discriminados los agentes respecto al resto de cuerpos policiales y que la nueva directora del cuerpo se tiene que poner manos a la obra y llevarlas al efecto. Bueno, ahí quedan sus denuncias expresadas en esta entrevista y en lo que vienen reclamando desde que estalló este caso Cuarteles, de momento afectando a esos 13 acuartelamientos. Pedro Carmona, gracias por atendernos, un saludo. Muy buenas tardes, un saludo, gracias. Bueno, 5 de la tarde es esa comparecencia.